La noche en que un proyectil rozó la nuca de María Félix, México entero entendió que la vida de Agustín Lara era un territorio sin reglas. No era solo el compositor del amor, era un hombre rodeado de sombras, rumores, traiciones y secretos que jamás se contaron a plena luz. Y detrás de cada canción existía un dato espeluznante que nadie imaginó. Porque la historia del Flaco de Oro no está hecha de romanticismo, sino de 25 perturbadores secretos que revelan a Lara que casi nadie se atreve a mencionar. Mucho antes de convertirse en el hombre que estremecía a México con un piano, Agustín Lara era solo un niño intentando sobrevivir a un hogar que nunca lo abrazó. La muerte de su madre lo dejó partido en dos, y la frialdad de su padre lo empujó a crecer buscando afecto en cualquier rincón donde alguien lo mirara. Ese vacío temprano se convirtió en la herida que lo acompañaría toda la vida. Cuando su padre quiso obligarlo a seguir la carrera militar, Lara no solo dijo que no, lo rechazó con una determinación que rompió para siempre la relación entre ambos. Esa desobediencia tuvo un costo, quedó prácticamente solo, persiguiendo una libertad que no sabía manejar. A los 13 años terminó tocando piano en burdeles. No era un niño prodigio, era un menor atrapado entre alcohol, pleitos nocturnos y conversaciones que jamás debería haber escuchado. Ahí aprendió que el amor podía ser una transacción, un truco, una promesa gastada. La vida nocturna lo moldeó antes de que pudiera comprenderla, enseñándole que el mundo se movía a golpes, caricias falsificadas y silencios que nadie cuestionaba. Y aunque esa infancia rota parecía suficiente para destruirlo, lo que venía después demostraría que apenas estaba empezando, porque lo más perturbador de su historia aún estaba por revelarse. Antes de que su música enamorara al país entero, Agustín Lara ya cargaba una batalla perdida frente al espejo. Era extremadamente consciente de su aspecto y vivía con un complejo de fealdad que lo perseguía como una sombra. Su rostro delgado, sus rasgos afilados y su eterna palidez lo hacían sentir vulnerable, casi expuesto ante un mundo que él creía demasiado cruel. Pero aquello que parecía un simple malestar interno se convirtió en tragedia una noche que lo marcó para siempre. En un cabaret lleno de humo y murmullos, una corista llamada Estrella perdió el control durante una discusión con Lara. Entre insultos, celos y reclamos, tomó un envase roto y se lo lanzó directo a la cara. El vidrio le abrió la mejilla y dejó la cicatriz que más tarde sería parte de su leyenda, pero que en ese momento fue una herida que lo hundió aún más en su inseguridad. Desde entonces, su necesidad de aprobación se volvió insaciable. Buscaba miradas, halagos y devoción, y cuando los recibía, los exprimía hasta agotarlos. Las mujeres que entraban en su vida no solo encontraban a un romántico, sino a un hombre desesperado por sentirse admirado. Su seducción no era coquetería, era defensa. Era la forma en que intentaba controlar un mundo que le recordaba, segundo a segundo, la marca que Estrella le dejó en la piel y en la autoestima. Lo que nadie imaginaba era cómo ese mismo complejo lo llevaría a relaciones más intensas, más turbias y en muchos casos, francamente inquietantes. Y ahí comienza la parte más polémica de todo su legado. Las historias de amor de Agustín Lara jamás fueron románticas. Fueron intensas, desequilibradas y en muchos casos tan oscuras que hoy resultan difíciles de imaginar. Su vida sentimental era un torbellino en el que mezclaba pasión, control, celos y una habilidad casi teatral para manipular emociones. El episodio más inquietante comenzó cuando decidió casarse con Rocío Durán, una joven a la que él mismo había criado como si fuera su hija. Rocío llegó a su vida siendo niña, creciendo entre pleitos, gritos y una atmósfera emocionalmente contaminada. Cuando cumplió 17, Lara anunció que sería su esposa. Aquello no solo provocó murmullos, fue un escándalo disfrazado de romance. La prensa lo aplaudió como si fuera un cuento bohemio, pero puertas adentro todo era tensión, control y desequilibrio emocional. Lo más irónico es que ese matrimonio fue apenas uno de tantos episodios turbios. Lara tenía la costumbre de organizar bodas falsas, iglesia, vestido, fotos, flores, pero sin registrar nada legal. Era una ceremonia simbólica para él, un juego, una fantasía en la que siempre salía ganando. Las mujeres creían casarse con el Flaco de Oro, pero en realidad solo estaban participando en una puesta en escena que él controlaba totalmente. Su habilidad para enamorar era tan fuerte como su capacidad para abandonar. A su primera esposa, Esther Rivas, la dejó en el olvido pese a que ella lo apoyó desde joven cuando nadie más creía en él. Prometía amor eterno y lo repetía con la misma convicción con la que días después perdía interés y buscaba un nuevo rostro que le devolviera su necesidad de admiración. Agustín Lara no solo era un seductor compulsivo, era un hombre envuelto en relaciones donde la intensidad rozaba lo tóxico y donde cada vínculo terminaba cubierto de heridas, secretos y resentimientos. Pero lo verdaderamente escalofriante aparece cuando sus enredos sentimentales se mezclan con violencia, rumores y momentos que pudieron terminar en tragedia. Y el siguiente episodio es uno de los más impactantes de toda su
su historia. El mundo de Agustín Lara era una mezcla rara entre glamour y peligro, y pocas personas lo vivieron tan de cerca como María Félix, la mujer que con solo mirarlo podía desarmarlo o prenderle fuego. Su relación fue tan intensa que un día terminó convertida en un episodio digno de expediente policíaco, una discusión que escaló al punto en que una bala rozó la nuca de la doña. Ella quedó petrificada y él quedó temblando. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero lo cierto es que aquella noche quedó grabada en la historia como uno de los momentos más tensos de su vida. 1 milímetro más y México habría perdido a su máxima estrella. Ese no fue su único roce con lo peligroso. En 1932, el país amaneció con titulares asegurando que Agustín Lara había muerto. No había ocurrido nada, pero el rumor creció como incendio en periódico viejo. Lejos de indignarse, él sonrió. Aprovechó el misterio, dejó que la noticia corriera, permitió el drama público, y cuando resucitó, su fama explotó. De pronto, el compositor del momento era también el fantasma del momento. Pero si algo perseguía al Flaco de Oro más que los rumores, era la palabra plagio. Durante años se dijo que tomaba ideas ajenas, melodías escuchadas al paso, arreglos que no eran suyos. La industria murmuraba, los colegas sospechaban, los críticos lo señalaban. Todo quedó en chisme, hasta que el compositor Luis Moreno decidió llevarlo a juicio. El golpe fue público, vergonzoso y devastador. Por primera vez, el hombre que controlaba historias y mujeres perdió el control de la suya. Pero esto apenas calentaba el ambiente, porque cuando mezclas fama, poder, política y un carácter tan incendiario como el suyo, los problemas dejan de ser románticos y se vuelven peligrosamente reales. Y el siguiente capítulo lo demuestra con una fuerza que pocos conocen. Mientras muchos artistas buscaban la admiración del público, Agustín Lara buscaba algo más, conectarse con los círculos que movían el mundo, y lo logró. Su talento lo llevó lejos, incluso demasiado lejos para algunos. Uno de los episodios más polémicos ocurrió cuando recibió una casa como regalo directo del dictador Francisco Franco, una mansión completa, firmada, autorizada y entregada como gesto de profunda admiración. Para sus seguidores fue una curiosidad, pero para los exiliados españoles que habían huido de ese régimen era una ofensa absoluta. Ver al compositor mexicano recibiendo honores del hombre que había oprimido a miles fue un golpe duro, uno que jamás lograron digerir. Y durante años lo persiguió el rumor de que aquella relación con el régimen español era mucho más cercana de lo que él admitía. Pero su vínculo con el poder no terminaba ahí. Desde joven sintió fascinación por la tauromaquia, no como espectador casual, sino como devoto obsesivo. Amaba ese ambiente de riesgo y gloria, tanto así que terminó teniendo una estatua propia en la Plaza México, un lugar reservado para ídolos, pero también para figuras polémicas. Con los años, Agustín se convirtió en una figura incómoda, amado por el público, cuestionado por los exiliados, temido por algunos colegas y respetado por políticos que veían en él una influencia cultural enorme. Pero donde había poder, siempre había censura, secretos y temas prohibidos, y Lara estaba a punto de enfrentarse a ese muro con su propio estilo provocador, porque lo que venía después tocaría directamente a la moral mexicana. Si había algo que Agustín Lara dominaba más que el piano, era el arte de provocar sin que nadie pudiera acusarlo directamente. Sus letras estaban cargadas de un erotismo elegante, disfrazado, casi clandestino. Escribía sobre cuerpos, deseos y noches prohibidas, pero envuelto en metáforas tan finas que ni la iglesia ni los censores podían demostrar nada. Sabían que insinuaba demasiado, que jugaba con fuego, pero nunca lograron atraparlo en una frase que lo condenara. La moral mexicana de la época se sentía atacada, pero él sonreía y seguía componiendo. Ese estilo provocador alcanzó su punto más explosivo con Aventurera. La película era un escándalo disfrazado de melodrama. Retrataba la vida nocturna, la independencia femenina, el deseo insinuado, y para muchos, fue un golpe directo a las buenas costumbres. La cinta se convirtió en un símbolo de rebeldía, donde las señoras cerraban los ojos, pero no dejaban de verla. Todo eso alimentó un murmullo que crecería durante años. El rumor de que Lara no solo escribía inspirado, sino apropiándose de ideas ajenas. Algunas voces afirmaban que tomaba melodías escuchadas en camerinos, bares o ensayos. Y entre esos rumores, uno fue especialmente doloroso. Se dijo que le robó canciones a su propia hermana, María Teresa, incluyendo Veracruz, una de las piezas más emblemáticas de su carrera. Nunca se comprobó nada, nunca se aceptó nada, y todo quedó en ambiente de sospecha, en pasillos y en artículos escondidos. Pero alimentó una imagen peligrosa, la del genio brillante cuya creatividad estaba rodeada por un halo de duda. Para sus seguidores, era el poeta del amor. Para sus críticos, un maestro de lo prohibido, lo insinuado y lo prestado. Y mientras las
murmuraciones crecían, su cuerpo empezaba a cobrar factura. Lo que venía a continuación no tenía que ver con escándalos, sino con una caída física que lo acercó cruelmente al final. Y ese declive fue tan abrupto que sorprendió incluso a quienes conocían su lado más frágil. El hombre que durante décadas sobrevivió a pleitos, excesos nocturnos, romances turbulentos y polémicas públicas, no pudo vencer a su propio cuerpo. La caída comenzó de manera casi absurda. Un tropiezo, un mal paso, un impacto seco que le fracturó la pelvis. Ese accidente marcó el inicio del deterioro más duro que viviría en su vida. Y esa fractura agravó un problema silencioso que llevaba años persiguiéndolo, la cirrosis. Su organismo ya no tenía la fuerza para soportar giras, emociones intensas ni desvelos. El flaco de oro se estaba consumiendo poco a poco, como una vela que se apaga mientras todos siguen aplaudiendo. Aún así, lo más dramático no fue la enfermedad, sino una escena que parecía sacada de un drama cinematográfico. Lara sufrió un paro cardíaco dentro de un elevador. Cayó desplomado, sin aire, frente a testigos que no entendían si acababan de ver la caída definitiva de un ídolo. Lo reanimaron y por un momento pareció que la vida le daba una última oportunidad. Pero esa chispa duró demasiado poco. Semanas después entró en coma por 23 días. 23 días en los que el país entero hablaba de él, se organizaban homenajes, se repasaba su legado, mientras él permanecía inmóvil, atrapado en un silencio del que ya no saldría. Afuera se escuchaban aplausos, flores, discursos, pero adentro, la soledad era absoluta. Finalmente, el 6 de noviembre de 1970, la historia llegó a su última nota. Lara murió dejando tras de sí conflictos familiares, herencias disputadas, secretos sin aclarar y una enorme sombra sobre su figura. Su final no fue una despedida pacífica, sino una extensión de la vida que llevó, intensa, polémica y llena de cabos sueltos. Pero incluso muerto, Agustín Lara no dejó de generar conversación, porque lo más perturbador estaba aún guardado entre líneas. Con su muerte comenzó una batalla distinta, la de su legado contra su propia historia. Porque si algo definió a Agustín Lara no fueron solo sus canciones, sino la mezcla explosiva entre talento, obsesiones y decisiones que dejaron heridas profundas a su alrededor. Su relación con el amor fue siempre un territorio peligroso. Más que enamorar, poseía. Su necesidad de admiración se volvió una adicción emocional que marcó cada vínculo. Las mujeres en su vida tenían que cargar no solo con su talento, sino con su ego frágil, su necesidad constante de aprobación y los celos que lo hacían impredecible. Detrás del compositor romántico había un hombre que temía ser abandonado, y ese miedo lo llevaba a romper todo antes de que alguien lo rompiera a él. Y mientras la gente debatía si era un genio, un tirano emocional o ambas cosas, eso convirtió a Lara en un personaje todavía más complejo, un artista brillante, pero rodeado de secretos que jamás quiso explicar. Su figura quedó dividida. Por un lado, el poeta del amor eterno, por el otro, un hombre con sombras que nunca dejó que salieran a la luz mientras vivía. Y es que su historia no es lineal ni cómoda. Es el retrato de un genio lleno de heridas, un seductor que no sabía amar, un hombre que buscó admiración porque nunca tuvo cariño, y un artista que dejó canciones inmortales, pero también un archivo de controversias que se niegan a desaparecer. Agustín Lara no fue solo el flaco de oro, fue un personaje fascinante, inquietante, contradictorio, un hombre cuya vida estuvo marcada por 25 episodios espeluznantes que revelan a un ser humano fracturado, complejo, y muchas veces peligroso para sí mismo y para quienes lo rodeaban. Y quizá por eso, a pesar de todo, su historia sigue atrapándonos, porque detrás de cada nota que compuso, existe un secreto que aún incomoda, y una verdad que jamás se contó por completo.